Como dirigente, secretario general del Citrapey, he venido en este momento muy preocupado por las situaciones que se ha dado, porque en realidad las autoridades que han tomado a su propia cuenta cómo ir a enfrentar estas situaciones, yo creo que ha sido fuera de orden, porque realmente no hay ni unas órdenes jurídicos para que ellos puedan, como empresarios, como productores, puedan llegar a parar los buses y bajar la carga que los compañeros traen. Un empresario no pueden tomar el atrevimiento de decir que en este momento que todo lo indígena es ladrón. No puede decir eso, porque está metiéndose con la sociedad en general. Aquí tampoco podemos decir que todos los empresarios son mala paga. En Cerro Punta, en Volcán, en Boquete, hay empresarios que son buena paga, pero la mayor violan el derecho laboral de todos estos trabajadores. El seguro social no existe el derecho laboral, la vacación, el décimo, el salario mínimo, ¿no? Pero sin embargo aquí involucra que todos los indígenas son ladrones. Aquí nosotros como organización sindical Citrapey, nosotros estamos preparándonos a tomar esto en serio. Si es posible paralizar todas las labores en beneficio de estos trabajadores, porque nosotros no podemos permitir que sigan estas violaciones, que siga cometiendo esta violación de derechos en contra de los trabajadores. En cualquier rincón de aquí de Chiriquí, váyase en Cafetales, en Cerro Punta, esos campamentos son bodegas, no campamentos. Y realmente los empresarios que tienen alguna queja en contra de un trabajador o que le han hurtado algún bien, o le han robado cebolla o papa, debe irse contra ese trabajador en la instancia que le corresponde. Si estas situaciones nuevamente llega a suceder, nosotros ya estamos preparando y tomaremos las acciones de paralizar a nivel general y que se busque realmente quién es el verdadero afectado o el bien que está provocando estas situaciones que se está dando. Nosotros estamos dispuestos a enfrentar este problema. Aquí los trabajadores han venido con la comida, arroz, azúcar, todo eso lo están comprando para recoger y llevarle a la familia en la comarca, y también se le han quitado. ¿Y esto con qué derecho? ¿Con qué ley? ¿Y a dónde está? Representación de Citrapey, pues, del sindicato a quien nosotros representamos. Nosotros estamos estudiando porque lo que ha llegado a nuestro despacho es que supuestamente hay un acuerdo municipal que está bajo ahorita mismo investigación, que se está buscando para analizar lo que jurídicamente procede, si hay un acuerdo municipal, si hay un decreto municipal, lo que haya con relación al tema. Pues nuestro despacho analizará la vía jurídica para atacarlo e impugnarlo ante los tribunales, ya sea ordinario o extraordinario. Con relación a la supuesta hecho que se denunció, nosotros no había manifestar que las autoridades o funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley le permite. Y en este sentido, ni los jueces de paz ni las autoridades municipales tienen facultades ni competencia para atribuirse hechos relacionados, llámese a hurto, robo, de ninguna de estas naturalezas. Por ende, nosotros hemos señalado que lo que respecta al sindicato, cuando se trata de violaciones por parte de los patronos, de los empleados, de las empresas dedicadas a la actividad agrícola, cuando estos señores violan normativa de derecho laboral, hay instancias establecidas por ley para dirimir ese tipo de cosas. En este caso, Ministerio de Trabajo y Juzgado de Trabajo. Cuando se trata de comisiones de hechos como el que se está denunciando, llámese hurto, cualquier hecho relacionado a esto, también está la instancia correspondiente para dirimir ese tipo de cosas. Y déjeme decirle que por ningún lado la normativa dice que ni es juzgado municipal o jueces municipal o autoridades municipales. La personería es el Ministerio Público que tiene que iniciar la investigación concerniente al caso. Entonces, reiteramos a las autoridades tanto municipales como a autoridades de juzgado de
Paz como a la Policía Nacional de que ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. No se puede atribuirse funciones que la ley no le da. Y en ese caso el sindicato pues y su equipo legal va a estar vigilante que se respete la normativa. De no serlo así, entonces el sindicato por medio de despacho tomará las acciones legales contra las autoridades municipales, contra los jueces de paz, contra la policía o todo lo que en un momento determinado se vea involucrado de asumir facultades que la ley no le da. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que hay una denuncia pública, un señalamiento directo contra trabajadores y compañeros indígenas del área de Cerro Punta. No tenemos conocimiento de que haya una denuncia formalmente presentada. Y de haberlo, pues entonces nosotros responsablemente con el sindicato ya estudiaremos si se asume la representación legal de estos compañeros o no. En el área de Cerro Punta, el domingo, amanecer lunes, decidimos hacer el recorrido de Cerro Punta hacia Volcán. Si en Cerro Punta están multando todos los días, señores, porque se le llamó la atención a los traseras, a los buses. Ayer entraron nuevamente fuera de su ruta a estas áreas. El domingo entraron nuevamente a buscar a los indígenas allá. ¿Qué pasa con esto? Los indígenas tienen el contacto de teléfono de cada uno de ellos. Y a ellos no les importó, que se los advertimos. Esta actividad que ustedes están haciendo es ilegal y es penado. Entonces, señores, díganme si ya se los dijimos y sigan en la actividad. ¿Qué nos toca a nosotros? Abrir los procesos como productores y que pague quien tiene que pagar. Tiene razón la juez de paz, eso no es su competencia, pero sí es competencia del Ministerio Público y de las entidades. Y no queremos llegar, de verdad, se los digo, no queremos llegar a tener que ver a un los pueblos móviles que están trabajando en Tierra Santa ahora son ladrones. Y si traen un saco de papa allá arriba, se lo robó. El viernes se van a reunir esos productores lisos y atrevidos que nunca en su vida le han pagado el seguro social a ese inmueble. Esos trabajadores, esos productores que nunca en su vida le han interesado las condiciones como viven esos empleados infrahumanos que han sometido a esos empleados. Lidiar agrocrímico muy peligroso. Esos se van a reunir el día viernes en Tierra Alta para denunciar a nuestros hermanos jóvenes. Antes que eso pase, vamos a reunirnos nosotros. Yo le digo algo, le apuesto, una semana de huelga caída, de brazos caídos, una semana nada más en Tierra Alta. Una sola semana en Tierra Alta de brazos caídos, para que usted vea. A ver qué hace con esa cebolla y esa papa y que se lo meta por donde ellos quieran.